Señor, te necesitamos esta tarde, en estos días, en este tiempo que es tan crítico, en lo universal, misterioso, este asunto divino. Oramos de que nos escondas en ti mismo y nos purifiques nuevamente. Purifica nuestra conciencia con tu sangre preciosa. Esta tarde continuamos la lucha, Señor, para hacer que este cuerpo sea conocido a tu pueblo. Señor, te necesitamos. Señor, tú eres la fuente de toda la revelación. Tú eres el origen de toda visión. Señor, invocamos tu nombre para nosotros mismos y para todos aquellos que están escuchando este mensaje. Oramos, Señor, poniendo nuestros ojos en ti una y otra vez por tu visitación llena de gracia por medio de tu santa palabra. Estamos abiertos a ti, Señor, confiamos en ti. Hacemos lo mejor que podemos para permanecer en la unión orgánica. Honra esta palabra esta tarde con mucha vida. Aún la luz, danos la luz que nos dé una revolución muy fuerte en nuestro ser. Esto es lo que necesitamos, nada menos que una revolución fundamental, que de ahora en adelante vamos a ver todo de una forma distinta, con el cuerpo, desde el punto de vista del cuerpo, desde la perspectiva del cuerpo. Todo está en el cuerpo, todo es del cuerpo y todo debe ser para el cuerpo. De otra forma, nada vale la pena, nada tampoco merece nada. Todo finalmente es un desperdicio. Así que te miramos a ti, te contemplamos. Ven de nuevo a nosotros y ayúdanos en el hablar para que cubramos todos los puntos de una manera adecuada. Amén. Ciertamente soy uno con los hermanos en su sentir que tienen de que este tiempo, al cubrir este asunto del cuerpo de Cristo, ciertamente es algo del Señor. El cuerpo de Cristo es algo muy crítico y aún me preocupa de que después de 4 mensajes tal vez no hayamos recibido la importancia, el peso que tiene esto. No le hemos dado la importancia de todo lo que esto representa para Dios, incluyéndome a mí mismo. Así es que la lucha todavía no ha acabado. Gracias al Señor que todavía tenemos varios días y todavía seguimos con un ser abierto y estamos humildes y muy ejercitados en todo nuestro ser, porque necesitamos que se saquen de nuestros ojos capas de cortinas, de velos. Así que todavía quiero impresionar a todos los hermanos y hermanas, que si nosotros verdaderamente vemos el cuerpo de Cristo, no va a haber nada menos que una revolución completa en todo nuestro ser. Cuando uso esta palabra, no estoy hablando una exageración o para tener un impacto en ustedes, no. Esto es lo que verdaderamente quiero decir. O sea que toda tu vida cristiana va a ser distinta desde este momento en adelante. Aún si tratas de regresar, no puedes porque has visto algo. Por definición, esa es una visión. Tarde o temprano, tenemos que llegar a este punto de darnos cuenta de que es solamente por medio del cuerpo que el propósito de Dios puede ser cumplido. En los últimos mensajes hemos oído bastante acerca de este punto. Es solamente por medio del cuerpo de Cristo que el Hijo puede ser expresado. Y es solamente
por medio del cuerpo de Cristo, que el archienemigo de Dios puede ser derrotado. Si ven esto de verdad, van a tener que confesar que aparte de Dios, de nuestro querido Dios triuno, en este universo no hay nada más valioso que el cuerpo de Cristo. Y de hecho, todo lo que se relaciona a nuestra vida cristiana, a nuestra existencia, si no es en el cuerpo, si no es parte de este cuerpo, si no es para este cuerpo, puedes decir que es un desperdicio. Después de este mensaje vamos a ver que hay una gran carga en el punto número Romanos 3 acerca de la cruz. Santos, tenemos que ver aún la cruz desde el punto de vista del cuerpo. Hay gente hoy en día que reclaman la centralidad de esa cruz y exaltan la cruz de Cristo, pero no desde el punto de vista del cuerpo. Y como resultado, aún esa clase de experiencia de la cruz puede ser un daño, una reducción al cumplimiento de la economía de Dios. El segundo punto que quiero mencionarles es que más y más tengo yo esta carga dentro de mi ser, que en un entrenamiento como este, nuestra carga no es solamente presentar la verdad de la Biblia. Yo aún diría, ni siquiera la verdad acerca de la realidad del cuerpo. Sí, estamos haciendo eso. No me malentiendan. Pero nuestra carga es que a través de todo esto, hoy en día, el Señor pueda ganar un cuerpo verdadero en esta tierra. En realidad, en experiencia, solamente esto, solamente cuando el Señor gane tal realidad, en su realidad, Él puede regresar. Así es que espero que palabras como esta hagan que nosotros estemos aún más sobrios, más desesperados en nuestra búsqueda en estos días, aún clamando al Señor más por su misericordia y su gracia, que ejercitamos más aún todo nuestro ser, para que nosotros no perdamos esta gran cosa. Anoche la palabra del hermano Ron en Romanos fue tan iluminadora cuando dieron el pensamiento profundo que nos dijo sobre el libro de Romanos. Yo sentí que era verdaderamente, estaba en la marca de que él estaba dando al clavo. Romanos comienza no solamente con pecadores, sino con individuos pecadores que son separados y alejados unos de otros. Y esta es la obra final de Satanás,
en el hombre caído. Entonces, cuando llegas al capítulo 12, finalmente, hasta el capítulo 16, que el cuerpo se expresa en las iglesias locales, entonces allí podemos ver una escena completamente distinta, cuando ya no hay pecadores, ni tampoco ya hay pecadores individuales, sino lo que ves son los miembros vivientes que han sido transformados en el cuerpo de Cristo. En el principio todo lo que ves eran individuos, pero por medio del proceso de la redención jurídica del Señor, que incluye su justificación, su reconciliación, y por su obra maravillosa de su salvación orgánica que Él ha efectuado y que efectúa, que comienza con la regeneración y que sigue con la santificación, que incluye nuestra renovación e incluye también nuestra transformación, ¿no es verdad? Y finalmente nos trae al punto en que somos conformados y finalmente glorificados. Todo esto es ¿para qué? Yo quiero preguntar eso. ¿Para qué es la redención? ¿Para qué es la salvación? Todos son solamente para una cosa, para el cuerpo, para producir su cuerpo. Si tienes este panorama, santos, todo en este universo, desde la eternidad a la eternidad, desde aquel plan eterno, el beneplácito eterno que estaba en el Dios triuno en el pasado, todo el camino hasta la eternidad futura en la Nueva Jerusalén. Les digo, hermanos y hermanas, todo es para el cuerpo. Aún la Nueva Jerusalén es solamente la consumación del cuerpo. Bueno, también estoy muy carente de palabras aquí, pero espero, queridos santos, que de ahora en adelante nos pongamos los anteojos de la vida del cuerpo y podamos ver todo por medio de los lentes del cuerpo. ¿Para qué es tu victoria? ¿Para qué es tu espiritualidad? ¿Para qué es tu vida cristiana? ¿Para qué es el crecimiento en vida? ¿Para qué es la transformación? ¿Para qué es cualquier tipo de experiencia cristiana? Si no es para el cuerpo, yo les diría, eso está fuera de línea. Ahora venimos al mensaje número 5 sobre el cuerpo de Cristo en 1 de Corintios. Aquí voy a ir los primeros números romanos y después voy a comenzar con el 3, porque el peso del mensaje está verdaderamente en el punto número Romanos 3. Pero quiero decirles algo de bosquejo, de trasfondo, porque todos conocemos a 1 de Corintios. Sí, creo que todos conocen la iglesia en Corinto y conocen el cuerpo del ministerio de Pablo, que se mencionan en 4 libros: Romanos, 1 de Corintios, y ¿qué más? Efesios y Colosenses. Si tú me preguntas a mí, yo estaría de acuerdo que el cuerpo debería estar en Romanos y debería estar allí también en Efesios, por supuesto que sí. El cuerpo debería estar en Colosenses porque habla de la cabeza, cómo la cabeza puede estar sin cuerpo. Pero que el cuerpo esté en 1 de Corintios, eso no tiene sentido para mí,
necesitan mucha ayuda. Ellos necesitan que alguien vaya y los corrija. Ellos eran un desastre, estaban en una condición triste, lamentable, y sin embargo es en esta epístola, dice el hermano Lee, que el cuerpo fue cubierto en la forma más extensa. Esto es algo muy tremendo. De hecho, por muchos de ustedes que son nuevos entre nosotros, que son nuevos y jóvenes, conocemos que 1 de Corintios es una epístola de problemas. Así es que síganme, hagan lo posible por entenderme. El primer problema era la división y todo lo que procede de aquello. Segundo era la fornicación, bien malo. 3, juicios entre los creyentes. 4, el abuso de la libertad. 5, la vida matrimonial. 6, idolatría, hacer ofrendas a los ídolos. Las tenían los mejores. División, fornicación y división en esta iglesia. Y esto parece que es una iglesia normal. Cubrirse la cabeza, tenían problema con someterse a la cabeza de Cristo. Abusaban la cena del Señor, los dones, todos estos dones, estos corintios que buscaban dones, todo lo que querían eran dones y más dones. ¿Por qué? Porque el don es muy disfrutable. La herejía de que no había la resurrección. Y este asunto de cómo recoger ofrendas. Todos estos 11 problemas están en Corintios. Una iglesia que estaba llena de problemas. Ahora bien, todos sabemos, los que hemos ya visto los estudios vida, de que Cristo y la cruz son la solución única a todos los problemas en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Eso es lo que se muestra en esta epístola. Les digo, queridos santos, que todos estos problemas no son tu problema, aquel problema y el otro problema. Les digo, todos estos problemas son cosas que dañan el cuerpo de Cristo. Ese es el problema final. Todas estas cosas están allí para destruir el cuerpo, para dañar al cuerpo. Todo problema en la iglesia es un problema que busca dañar el cuerpo. Recientemente estamos en una comunión en una iglesia local. Les digo, esto y lo otro y lo otro y lo otro. Les digo, tienes 1000 santos que pueden hablar y yo les puedo hablar. En realidad, todo se resuma en una sola cosa: ¿es el cuerpo o no es el cuerpo? Entonces, por el lado positivo, tenemos este Cristo mismo y su cruz, que nos ha sido dado a nosotros como la porción que ha sido preparada, designada y asignada a nosotros. ¿No es esto maravilloso? A nuestro hermano también nos ayudó a que nos demos cuenta de que hay más de 20 puntos a hacer sobre Cristo y que vale la pena repasarlos, y voy a hacerlo rápidamente. El poder de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la santificación de Dios, la redención de Dios, el Señor de la gloria, las cosas profundas de Dios, el fundamento único del edificio de Dios, nuestra Pascua, el pan sin levadura, la comida espiritual, la bebida espiritual, la roca espiritual, la cabeza, el cuerpo, las primicias del segundo hombre, el postrer Adán y el espíritu vivificante. Este Cristo nos ha sido dado a nosotros. Queridos hermanos y hermanas, para resolver los problemas de la iglesia, sí, les digo, pero finalmente nos ha sido dado para el cuerpo.
para la edificación del cuerpo de Cristo. Comenzamos el capítulo 1 con la palabra de la cruz y acabamos el capítulo 15 con el espíritu vivificante. Así es como acaba el libro. La cruz y el espíritu es la solución. La cruz y el espíritu son necesarios para el cuerpo de Cristo. Como vamos a ver en este mensaje, si tú quieres dos palabras que caractericen este mensaje, que representen este mensaje, es la cruz y el espíritu. Ahora bien, vamos a repasar este número Romanos 1 rápidamente, y síganme por favor. Número Romanos 1, la epístola de 1 de Corintios habla enfáticamente en cuanto al cuerpo de Cristo y trata exhaustivamente del cuerpo, y 2 de Corintios es un libro sobre el ministerio del nuevo pacto. Mencionamos esto aquí, que no solamente 1 de Corintios, sino también el libro de 2 de Corintios. Y 2 de Corintios es sobre el ministerio del nuevo pacto. ¿Cuál es el punto aquí? Es esto, punto A. Si deseamos experimentar el cuerpo de Cristo, es imprescindible que tengamos el ministerio del nuevo pacto. Y ve, sin el ministerio del nuevo pacto, no existe posibilidad alguna de que se manifieste el cuerpo de Cristo. Esto es hay un pensamiento muy importante. No piensen de que el cuerpo surge así de la noche a la mañana, súbitamente, no, sino que el cuerpo es el resultado del ministerio del nuevo pacto, y el ministerio del nuevo pacto no tiene ningún otro resultado sino el cuerpo de Cristo. Tú puedes de verdad probar el ministerio y ver si es que es para la edificación verdadera del cuerpo de Cristo o no. El ministerio del Espíritu, el ministerio de reconciliación, el ministerio de justicia, este ministerio que tenemos nosotros y que por lo tanto no debemos perder ánimo, este ministerio único que nos ha sido dado, les ha sido dado a los apóstoles, este ministerio del nuevo pacto, que es para el cumplimiento de la economía neotestamentaria de Dios, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchos ministerios hoy en día, tu ministerio, mi ministerio, este ministerio y aquel ministerio. Tenemos un mercado de ministerios. Es como un modo de ministerios. Todo depende de qué es lo que te guste. Solamente hay un ministerio en este universo que es genuino, y este es el ministerio del Nuevo Testamento para la edificación de su cuerpo. Tenemos que buscar este ministerio, por eso es que tenemos que entrar en este ministerio, tenemos que zambullirnos ahí, ser constituidos de este ministerio. Tenemos que alimentarnos de este ministerio. Aún tenemos que llegar a ser ministros de este ministerio, porque solamente este ministerio, el contenido de este ministerio, es lo que va a producir el cuerpo y va a edificarlo. 2. La iglesia de Dios que estaba en Corinto era una expresión local del cuerpo de Cristo, el cual es único y universal. Creo que ya estamos claros de esto. Las iglesias locales son las numerosas expresiones del único cuerpo de Cristo en numerosas localidades. Estamos claros acerca de esto, ¿verdad? Espero que sí. La iglesia existe en forma universal, como el cuerpo existe en forma universal, como la iglesia universal única, pero se expresa localmente en muchas iglesias locales. Sin embargo, en todas las iglesias locales todavía existe un solo cuerpo, un solo y único cuerpo, con una sola y única expresión. Queridos hermanos y hermanas, aun cuando estamos hablando de las iglesias locales y el terreno de la localidad, tenemos que estar ser completamente centrados en el cuerpo, estar conscientes del cuerpo. Si no, aún cosas tan maravillosas como la iglesia local puede alejarte de la línea central
del corazón del deseo de Dios. Y esto ya ha ocurrido. Y todavía sigue ocurriendo. A nombre de la iglesia local, el cuerpo llega a ser dividido. 1. Las iglesias locales, que son las que se manifiestan la existencia del cuerpo con miras a que este desempeñe su función, son las numerosas expresiones del cuerpo de Cristo. Así que las iglesias locales manifiestan la existencia para este cuerpo divino, místico y espiritual. Y esta es para que el cuerpo funcione, desempeñe su función. Así que son las numerosas expresiones de este cuerpo único de Cristo. Ya que el cuerpo es uno, ¿no deberían ser también las expresiones ser una? Dígame, ¿sí o no? Y para seguir esta analogía, o esta señal de los candeleros Dios en Apocalipsis, ustedes no pueden diferenciar una lámpara de la otra, sino que, si es que no las numeras, y lo único que las distingue, lo único que las difiere una de la otra, son las características negativas. De otra forma, su elemento, su substancia, todo es de oro. Y su forma, la forma que tiene es algo del Hijo, y el resplandor, la luz, los siete lámparas son el Espíritu intensificado 7 veces, y es por completo es el Dios trino que se ha mezclado con los redimidos, regenerados y transformados, la humanidad transformada, y de una forma corporativa. Y estas son los 7 candeleros de Dios, y este es el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo ha de ser expresado, debe llegar a ser las iglesias locales. Alabado sea el Señor por las iglesias locales. Pero alabamos al Señor por las iglesias locales, pero por el cuerpo, ¿verdad? Debido a que las iglesias necesitan la expresión y la función. Sin el cuerpo, las iglesias locales, no tiene sentido la iglesia local. Las iglesias locales no son para sí mismas, ellas son para el cuerpo único. B. Debemos llevar una vida de iglesia apropiada como expresión local del cuerpo de Cristo, a fin de ser un testimonio de Cristo a nivel local y en conformidad con la economía de Dios. En espacio y tiempo necesitamos la iglesia de vida la iglesia apropiada. Y no me olvidé ahora que no quería ir algo del hermano Lee cuando estaba preparando para la conferencia de Chicago, y el hermano Lee dice esto: en realidad, estrictamente hablando, no debemos usar la palabra vida de iglesia, sino vida del cuerpo. Yo pensé, yo considero, porque yo fui traído al recobro a la vida de iglesia por años, y admiré y disfruté y atesoré la vida de iglesia hasta lo máximo. Pero cuando vi esta oración y reflexioné sobre esto, me di cuenta de que aún mi entendimiento y apreciación de la vida de iglesia no es al nivel de la vida del cuerpo. Romanos habla de la vida del cuerpo. Corintios habla de la vida del cuerpo, no solamente la vida de iglesia, que es la vida de asamblea. Sí hay ese aspecto y no estamos negándolo, pero esa no es la cumbre, esa no es lo máximo. Lo máximo es la vida del cuerpo. En todas las iglesias locales debemos vivir la vida del cuerpo. C. La edificación de una iglesia local no solamente tiene como finalidad su propia edificación a nivel local, sino también la edificación de todo el cuerpo universalmente. Así que, ancianos, cuando ustedes están laborando y trabajando y teniendo comunión de vuestra localidad, ¿es tu panorama todo el cuerpo universal o solamente el cuerpo o la iglesia en tu localidad? Hay una diferencia. Tengo que decirle que muchas veces yo todavía estoy atrapado con la localidad. Solamente pienso en mi iglesia y soy fiel en esto, pero lamentablemente tengo que decirles que mi visión es miópica, limitada, como una rana
estoy de acuerdo con nuestro hermano por completo que en estos días necesitamos ser emancipados de ese pozo, para ser liberados de las restricciones de la visión limitada de lo que Dios desea. Dios desea un cuerpo, el cuerpo, nada menos que esto. Ahora venimos al número Romanos 2. 3. En 1 Corintios se enfatiza la palabra de la cruz, y la cruz nos conduce al cuerpo. Por favor, presten atención a esto. La palabra de la cruz se enfatiza en esta epístola por cierta razón, ¿verdad? Y esto es para eliminar todos los griegos que amaban la sabiduría, y los religiosos judíos que estaban al mismo tiempo, eran del alma, carnales y aún de carne, porque necesitaban la cruz, necesitaban esa palabra de la cruz. Así que Pablo inmediatamente les dice que él está aquí solamente para predicar la palabra de la cruz. Y yo no conozco nada sino a Cristo crucificado. Pero queridos santos, aquí dice que esa cruz nos conduce al cuerpo. En otras palabras, ¿para qué es la cruz? Déjenme leerles algo aquí. Uno de los hermanos que escribió esto. Nosotros, los creyentes, nosotros creemos en la centralidad de la cruz, pero la cruz no es el fin, no tiene fin en sí mismo, sino que es el medio divino para un fin divino. Y ese fin es el cuerpo. Cuando la cruz ha hecho algo en forma específica en nuestro ser, nosotros nos encontramos en el cuerpo, en forma espontánea. Dios no va a tomar nada menos que el cuerpo. Él está trabajando hacia el cuerpo, y la cruz es para esto. Esta tarde estaba viendo a nuestro himnario sobre los himnos sobre la cruz, y hay himnos maravillosos ahí, y pueden seguirlo del 6:18 al 6:39 en inglés. Oh, la cruz, ahí está la torre que está firme, en la cual debemos gloriarnos, y no piense que estoy aquí para despreciar eso, no. Él habla de muchos himnos, son nuestros queridos hermanos, sobre todo el hermano Ni, con muchas cosas profundas sobre la cruz, tales como ordenada, la ganamos por medio de pérdida, y himnos acerca de que cuanto más pesada sea la cruz, más cercano está Dios. Todos los himnos acerca de morir para ganar por medio de la cruz. Si no hay muerte, no hay vida. Necesitas la cruz para ser liberados, para descansar, para dar fruto. Todos estos son justificados, todos son maravillosos y son necesarios. Pero en todos los himnos todavía no he encontrado ni una que para la cruz es para el cuerpo. Quiero que por favor me pasen mi himnario. Solamente con la excepción de un solo himno, que es la 622, que es la 294, que allí en la última estrofa, y es un asterisco, o sea que este hermano Lee, la cruz
Tiene la cruz por meta el deseo de Dios, pero ella se va contra su voluntad. La vida anímica se debe eliminar la voluntad de Dios. Así prosperará. Y así prosperará. Tengo que darles mi testimonio, que es de una forma muy rápida, porque esto es algo muy subjetivo para mí. Y esto es que en los primeros años que en mi vida cristiana, yo aprecié mucho la cruz, aún poder ver la disciplina de la cruz para vivir una vida bajo la cruz, llevar la cruz, negar mis yo, etcétera, y le agradezco al Señor por eso. Pero tengo que decirles que en esos años no me ha ayudado a conocer para qué era la cruz, que era para el cuerpo. Así que en mi búsqueda yo me desvié, así que yo buscaba una cierta espiritualidad de la vida humana, mientras que la cruz es el medio principal para hacer esto. Cuanto más busque esa clase de cruz, más individualista llegué a ser, más difícil era ser edificado con otros. Cuanto más estoy contento con mi propia espiritualidad, para estar en paz de alguna cierta clase de museo espiritual. Hoy en día veo esto y parece raro, hasta chistoso, pero para mí era muy serio. Hermanos y hermanas, necesitamos negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz, ¿no es verdad? Pero en Mateo 16, cuando el Señor Jesús dio ese encargo a Pedro, era después de la palabra y la revelación de la edificación de la iglesia, que el enemigo final que la cruz debe matar es el yo, y ese yo es el enemigo no de Dios, sino del cuerpo. Hermanos y hermanas, había un día que cuando empecé a darme cuenta, y aún todos mis tratos con el Señor comenzaron a tener algo del cuerpo en ellos. Si conocemos de verdad la cruz, nos conducirá al cuerpo. Vamos al punto A. La cruz nos encamina directamente hacia el cuerpo. El conocimiento de la cruz nos lleva a tener el conocimiento del cuerpo de Cristo. ¿Hacia dónde te lleva la cruz? ¿A dónde te conduce? La verdadera cruz debe llevarnos de frente al cuerpo. Cada vez que la cruz opera, el resultado debe ser más del cuerpo, más de la realidad del cuerpo. La cruz, el conocimiento adecuado de la cruz nos lleva al conocimiento del cuerpo de Cristo. Por favor, consideren esto. La cruz nos conduce al cuerpo y la cruz opera en la esfera del cuerpo. ¿Han oído eso? Una vez yo estaba, cuando hablamos de esto, hay una gran cruz al frente de la iglesia. ¿Se acuerdan? Cada vez que decimos que esto es un gran filtro que filtra todo lo que no sea Cristo fuera de la iglesia. Solamente todo lo que puede pasar por la cruz, o sea, tiene que pasar por la muerte y la resurrección, es lo que pertenece a la iglesia. Pero hoy en día, con esta vista yo le diría, en realidad después que entras, todo el cuerpo es la cruz. No piense que pasaste por la cruz, ahora estás en el cuerpo, no. Pasaste la cruz, ahora tú estás en la cruz, en el cuerpo. ¿No es esa tu experiencia? Día tras día, hermanos y hermanas, la cruz está operando
en la esfera del cuerpo. De hecho, la cruz es para el cuerpo. Aún la creación del cuerpo único en Efesios dice que para que él pueda crear los dos en sí mismo, en un solo y nuevo hombre, haciendo paz y reconciliar a ambos, o sea, los judíos y los gentiles, en un solo cuerpo a Dios por medio de la cruz, habiendo eliminado la enemistad. Cuando la cruz opera, cuando está trabajando para producir el cuerpo, esa cruz trabaja para producir el cuerpo. Si no hay cruz, no hay cuerpo. Yo diría, más cruz, más cuerpo. Poca cruz, poco cuerpo. Con razón que el hermano Lee, cuando el hermano Lee nos habló del vivir del Dios hombre, es una vida, que el vivir del Dios hombre es una vida que se conforma al molde de la muerte de Cristo. Más cruz, más cuerpo. 1. La obra de la cruz llega hasta el cuerpo de Cristo y la consumación de dicha obra es el cuerpo de Cristo. Todos estos corintios, ellos necesitaban la cruz tal como nosotros. Y esa obra de la cruz va a ser una sola cosa, y esto es eliminar, erradicar, aniquilar, sacar todas las cosas que no son Cristo. Por lo cual hay tanto en disfrute de este Cristo todo inclusivo, debido a que solamente cuando este Cristo está constituido en nosotros en forma corporativa, ese es el cuerpo verdadero. ¿Por qué necesitamos la cruz? La necesitamos como el filtro principal que día y noche nos filtre todo lo que no sea la cruz. El hombre natural, la constitución natural, la vida natural, la fuerza natural, el yo, la carne, todas estas cosas tienen que continuamente ser filtradas para que solamente Cristo permanezca. 2. La obra de la cruz no solamente nos introduce en el cuerpo, sino que además el cuerpo llega a ser la esfera dentro de la cual la cruz opera. ¿Dónde está la cruz? Ahora está en el cuerpo. Hay una manera rápida de entrar al cuerpo, y esto es de salirse de la cruz, es bien rápido, es para estar saliéndose del cuerpo. Por eso es que causa división, para que tú puedas guardar tu carne. ¿Me entienden? No me gustas tú a mí, no me quedas bien. Tú haces algo y yo hago algo, para que ambos podemos guardar nuestra carne. Siempre y cuando estamos aquí para hacer el testimonio de un solo cuerpo, todos tenemos que tomar la cruz. La cruz tiene que matar a ambos de nosotros para hacer la paz. La paz de Cristo arbitra en nuestros corazones, para lo cual hemos sido llamados en un solo cuerpo. Hermanos y hermanas, no hay otra manera de que nosotros no seamos divididos sino por medio de la palabra de la cruz. Y esta cruz es la que funciona en la esfera del cuerpo y para el cuerpo. Amén. Algunas de estas palabras, cuando trabajamos los colaboradores, no para el cuerpo solamente, perdemos el encabezamiento de Cristo. Tenemos que ver claramente que la obra es la obra del cuerpo de Cristo. Y la obra de los colaboradores siempre está en el terreno del cuerpo. Esta es la prueba de ácido de nuestra obra. ¿Está en el terreno del cuerpo o no?
si nosotros reconocemos claramente la unidad del cuerpo, ¿qué resultados tan benditos tendremos? Cada vez que el principio de la unidad del cuerpo opera, todas las posibilidades de rivalidad son eliminados. ¿Por qué hay rivalidad? ¿Por qué hay competencia? ¿Por qué hay luchas de uno a otro colaborador acerca de la obra? Debido a que no está en el terreno del cuerpo, y los principios del cuerpo entonces fallan y no funcionan, y esto veremos más en el próximo mensaje. Sí, en el cuerpo de Cristo no podemos avanzar sin la cruz. Vas a gritar esto como el hermano Dick nos pidió que gritáramos. Yo sé que esto no es muy positivo, pero tenemos que gritar algo que no sea muy positivo. ¿Qué les parece? En el cuerpo de Cristo no podemos avanzar sin la cruz. Creo que esto es algo que podemos poner en un cuadro. En el cuerpo no podemos avanzar sin el cuerpo, sin la cruz. No podemos avanzar sin la cruz. En mí mismo sí pueda, pero en el cuerpo de Cristo no se puede avanzar sin la cruz. Si la carne no ha sido negado, no ha sido desarrollada la vida natural y la constitución natural no ha sido quebrantada, uno no puede conocer qué cosa es la vida del cuerpo. Aún para conocer el cuerpo necesitamos la cruz. No solamente para estar en el cuerpo, sino aún para poder ver y conocer el cuerpo en su realidad, necesitamos la operación de la cruz. Uno puede conocer un poquito acerca de la doctrina del cuerpo, pero no puede tocar la realidad del cuerpo sin las cosas que se mencionaron anteriormente. Así que esto quiere decir que aún tú puedes hablar del cuerpo y enseñar las cosas del cuerpo sin la realidad de esto, porque no hay aplicación de la cruz. Número 1, la cruz desarraigará nuestra vida natural, así como todo accionar por cuenta propia y todo crecimiento desproporcionado. Y esto parece muy grande, pero la cruz, el trabajo de la cruz es desarraigar. Así que necesitamos que esta cruz nos saque, nos desarraigue. No sabemos qué natural somos nosotros todavía. Cuántas cosas todavía hacemos por nuestra propia cuenta y aún un cierto crecimiento desproporcionado. El crecimiento que es más allá de tu medida, un crecimiento que es feo, un crecimiento que no es del cuerpo. La cruz tiene que eliminar esto también. 2, la vida y la obra en el cuerpo exige tomar medidas drásticas en cuanto a la carne, y para ello se necesita un conocimiento profundo de la cruz de Cristo. Medidas drásticas, tomar medidas drásticas. De nuevo, todas las cosas que hacen los colaboradores, que tienen que tener la cruz como principio de su obra. Nosotros no vemos obreros que salgan en líneas individuales. Cada uno son solamente leyes en sí mismos. Yo creo que todos nosotros, hermanos, podemos testificar que sí. Algunos llaman los hermanos compenetrados, y siempre tengo un poco de siento como algo
doble partes, pero tal vez sería peor. Somos los hermanos que están compenetrándose en gerundio, no somos compenetrados. Pero cuando estás con los hermanos que se están compenetrando, no es tan glorioso como ustedes piensan. Ay, si yo pudiese estar en ese cuarto allí. ¡Qué gloria! Bueno, quiero decirles que ese cuarto tiene la forma de la cruz. Y cada vez que nos compenetramos, la cruz está operando. El hermano Lee dijo que la compenetración era, ¿qué cosa era lo primero que dijo él? Es por medio de la cruz y después por el Espíritu. Y después ministrar a Cristo. Si no hay cruz, no hay compenetración y no hay cuerpo. Lo primero es la cruz. Les digo, sigue esa cruz que trabaja en nosotros. Les digo, todos, no diría, la tendencia, somos propensos para que seamos, hacer una sola línea y hagamos una sola cosa. Yo tengo la habilidad soy fuerte en ciertas cosas, yo voy a hacer una sola cosa, una sola línea, y tú haces tu propia línea, ¿me entienden? Entonces, ¿qué cosa es eso? Es lo que muchos predijeron que iban a ocurrir, pero por la gracia de Dios, y pueden ocurrir, pero hoy en día veo que estoy aquí y creo que todos los hermanos están conmigo, firmes conmigo, y por su gran misericordia todavía estamos aquí. Estaba sentado yo ahí y el padre Paul Han estaba atrás mío y se me acercó y me dijo, Minoro, estoy uno contigo por este mensaje. Me dijo, nunca hemos experimentado la unidad de los hermanos tanto como esto, y eso me dio la valentía para estar firme aquí. Yo estoy basado en esta valentía, la valentía de los hermanos, no en mí mismo. ¿Pero es fácil? No. Les digo, a veces tengo miedo. Tengo miedo a la reunión de los colaboradores. Tú puedes tomar mi lugar si quieres, porque la cruz está siempre allí. Siempre la cruz va a trabajar en nosotros, pero tengo que ir, porque si no hay cruz, no hay cuerpo. No puedo escoger, no es mi predilección. Si yo no voy, no me compenetro, pronto yo voy a ser un colaborador que lo hace todo por cuenta propia. Ni siquiera voy a ser un colaborador, quítale el co, y solamente quedaría un obrero haciendo su propia cosa. Pero no hay obreros que hacen su propia cosa en la Biblia. No hay individuos, obra individual, solamente hay una sola obra y una sola compañía de obreros. Necesitamos la cruz. 3. Las restricciones que nos impone el cuerpo nos harán perder nuestra libertad y nos llevarán a la cruz. Les digo, ¿por qué la gente no les gusta? Es porque no les gustan las restricciones. Eso es lo final. No es esto ni lo otro, no es aquella verdad, ni esto, ni estas otras cosas. La verdad es que yo no quiero ser restringido. Es el punto final. Yo quiero ser libre. Les digo, el cuerpo es una cárcel. Es una prisión vasta y universal. Este es un lugar maravilloso. Nos restringe, nos mata, quita, elimina lo que quiere, palabra que quieran usar. Y el yo se encoge a esto. El yo odia al cuerpo. El yo se esconde del cuerpo. El yo se escapa del cuerpo. El yo critica el cuerpo. El yo reta al cuerpo. El yo desprecia el cuerpo. El yo odia, aborrece al cuerpo. Para eso necesitamos la cruz.
Todo lo que Dios nos disciplina lo hace con miras a prepararnos para el cuerpo. ¿Saben por qué les pasó tantas cosas a ustedes, hermanos y hermanas? Todos los tratos que tiene Dios para hacernos más espirituales y aún para transformarnos un poco más. ¡No! Les digo, pónganse los anteojos del cuerpo, sean centrados en el cuerpo y aún en sus experiencias, sus disciplinas con Dios, porque eso tiene con vida lo hace para prepararnos para el cuerpo. Su obra en nosotros es un proceso de eliminación, a fin de que podamos ser miembros del cuerpo de Cristo que ejerce su función. Les digo, día tras día, en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo, estamos experimentando, estamos en el proceso de eliminación, estamos en el proceso de ser constituidos también, pero también simultáneamente, también en este proceso estamos siendo eliminados. Algunos hermanos y hermanas ven la visión del recobro, ven el terreno de la iglesia y vienen a la iglesia, pero todo el tiempo se encierran, se permanecen detrás de un vehículo armado, no quieren ver, pero parece que son tan agradables, pero internamente critican, rehúsan ser edificados. Es como un montón de material en el centro de construcción, y dices que pronto alguien va a venir y va a llevárselos si es que no los edificas. Si solamente amontonas materiales, alguien se lo va a llevar. Solamente cuando estás edificado, y eso es lo que toma la cruz. La cruz es el instrumento, el cemento, el pegamento es el espíritu. Pero si nosotros no experimentamos la edificación genuina por medio de la cruz, entonces tarde o temprano alguien te va a sacar. Si es que nosotros podemos salirnos del cuerpo, quiere decir que no hemos sido genuinamente edificados. 5. Si nuestra vida natural es quebrantada por la cruz, y si nos sujetamos a la autoridad de Cristo como cabeza, y llevamos la vida que es propia del cuerpo, tendremos la unción del Espíritu y disfrutaremos de la comunión del cuerpo. Cuando el hombre, la vida natural es eliminada, es quebrantada, y estamos bajo la cabeza de Cristo, el encabezamiento de Cristo, vamos a tener la unción y vamos a tener la comunión. Una cosa que el hermano Lee nos dijo, y era la prueba que hemos visto el cuerpo, es que nosotros reconocemos la autoridad. Esto es un punto muy importante, pero no la manera como tú y yo pensamos. Para que una persona cuya vida natural es tratada hasta cierto grado, y quien conoce en forma experimental la autoridad de la cabeza y comienza a vivir en la vida del cuerpo, entonces la sumisión no es obligada. Es en verdad algo, que entiendan mi palabra, natural, que satisface, que descansa y que es confortable, agradable. Pero una persona que no está así, yo tengo que someterme. ¿Por qué, verdad? Oh, esposas, sométanse a sus propios maridos. Es difícil decir eso. Ese es tu orar leer, ¿verdad? Esposa. Hermana, ¿cómo está tu sumisión? ¿Es agradable y cómoda? ¿Es natural? ¿Es algo que satisface? Queridos hermanos y hermanas, depende si es que tu vida natural ha sido tratada y eliminada y si tenemos la unción o no. Punto D. La revelación del cuerpo tiene un precio muy alto, pues afecta la fuente misma de nuestra vida natural. Le agradecemos al Señor que el hermano que preparó este bosquejo, que puso esta oración allí, yo creo que es del hermano Ni. Sí, todos queremos ver la revelación del cuerpo, pero prepárense, porque esa revelación es cara. Cuesta mucho ver esa visión, y cuesta más aún
laborar o forjar es que esa visión se forje. ¿Por qué? Porque va a tocar la fuente misma de nuestra vida natural. Cuando vemos de verdad el cuerpo, hermano, cuando esto ocurre, todo el asunto de movernos y actuar como individuos cesa, se para. El individuo en mí y ti va a quebrantarse, va a desmoronarse y va a eliminarse. Y vamos a levantarnos como si fuéramos saliendo de las cenizas, como un cristiano corporativo, con la vida del cuerpo. Tú no vas a tratar a ser un miembro del cuerpo, o vas a hacerte que te sientas que eres un miembro del cuerpo. Simplemente eres. Porque esa revelación te ha matado el individualismo. Esa luz ha matado todo el individualismo. Esa palabra del Señor juzgó al individualismo. Así que el individualismo muere. Hermanos y hermanas, esto es un gran asunto. De ahí en adelante no puedes avanzar solo. Tienes que avanzar con los hermanos. No puedes operar por ti mismo. Necesitas a los hermanos. Una vez que recibamos la visión del cuerpo, seremos quebrantados y comprenderemos que la única manera de conocer el cuerpo en realidad y de ser edificados en el cuerpo es ser quebrantados. El problema que tenemos es rehusar ser quebrantados. Es decir, que ese es el problema. 2. La revelación del cuerpo traerá un cambio radical a nuestra vida espiritual. Esta revelación nos hará ver que es únicamente Cristo en nosotros y no nada de nosotros mismos, lo que nos constituye miembros del cuerpo. Queridos santos, esto no puede ser algo que solamente hablamos. Hermanos y hermanas, tenemos que ver el cuerpo, que el cuerpo no es nada más que Cristo en nosotros, y todo lo de nosotros mismos, de la vieja creación, no puede constituir el cuerpo. Vamos a estar abiertos al Señor para que Él abra su obra de eliminación. Amén, queridos santos. Esta es la palabra de la cruz. Pero debido al tiempo, ya he liberado una gran parte del mensaje. Puedo avanzar al resto del mensaje más rápidamente. Número 4, en esta sección de tratar con la idolatría de comidas ofrecidas a los ídolos, el cuerpo fue revelado por el apóstol. En la división, en la sección de la división, él reveló, dice, el 1 Corintios 10:17 dice, viendo que es un solo cuerpo, porque nosotros somos muchos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Muchas veces cuando el cuerpo es mencionado, esa palabra una o también está mencionado, no solamente cuerpo al cuerpo, sino que muchas veces dice un cuerpo. En realidad un cuerpo y uno van juntos, son lo mismo, son uno, somos uno. Lo que significa el sentido espiritual es el cuerpo místico de Cristo es único. Muy bien. Esto habla de la mesa del Señor y dice, el único pan representa el único cuerpo de Cristo. Todos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un mismo pan. Creo que esto es claro. 1. El propio Cristo de quien todos nosotros participamos nos hace constituyentes de su único cuerpo. Es el Cristo que comemos. Cuando participamos, comemos conjuntamente del pan, el cual simboliza el cuerpo individual de Cristo. Dicho pan entre nosotros para constituirnos un solo pan. No es chinos, coreanos, americanos para celebrar esta salvación. No, ese no es el cuerpo. Este es el hombre viejo. Es Cristo.
El Cristo que ha sido constituido en nosotros, que nos hace un solo cuerpo. El Cristo único. Cuando participamos, comemos conjuntamente el pan, el cual simboliza el cuerpo único de Cristo, dicho pan entre nosotros, para constituirnos un solo pan, el cual representa el cuerpo corporativo de Cristo. El pan simboliza el cuerpo individual como el pan, que entra en nosotros, y esto nos constituye, nos hace que seamos un solo pan, el cual representa el cuerpo místico corporativo de Cristo. B. Cristo, el único grano de trigo, cayó en la tierra y murió, para luego crecer en resurrección y producir a muchos creyentes como los muchos granos, los cuales son quebrantados, molidos y compenetrados hasta formar un solo pan, el cuerpo de Cristo. De nuevo, el principio de la cruz opera aquí, en Cristo y finalmente en todos nosotros como los muchos granos. Tenemos que ser quebrantados y después podemos ser compenetrados con otros. No debemos ser granos enteros, sino que tenemos que ser molidos con otros granos para ser compenetrados con otros hasta formar un solo pan. Les digo, todos los problemas resultan de esta fuente: rehusar ser compenetrados, ser molidos, ser quebrantados para producir el pan único. C. El único pan no solo representa nuestra participación en la vida de Cristo, sino también la comunión del cuerpo de Cristo. Número 5. Romanos. Ahora venimos a una palabra que trata con los dones. Y en esta sección, él revela el cuerpo de una manera más extensa. Esta es una gran revelación, que el cuerpo es Cristo y Cristo es el cuerpo. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. El Cristo, este Cristo entonces, no es solamente el Cristo, la cabeza individual, en sí mismo Cristo es la cabeza, como vamos a ver, pero en el cuerpo, pero corporativamente en la iglesia, Él es el cuerpo de Cristo. Esto revela que Cristo y la iglesia son el Cristo corporativo, el Cristo cuerpo. Cristo en sí mismo es la cabeza. Hoy en día, si yo estuviese acá solamente con la cabeza y estuviera colgado en el aire hablándoles a ustedes, yo sería muy, muy raro, ¿verdad? Esa es mi manera de ponerlo. Pero debería ser algo que nos asuste mucho, porque yo no creo que se sentarían ustedes aquí para permanecer aquí. Hoy en día Cristo no es solamente la cabeza, sino que también Él tiene un cuerpo, y este cuerpo es Cristo. La cabeza es Cristo y el cuerpo es Cristo. La cabeza es el Cristo individual, el cuerpo es el Cristo corporativo. La cabeza más el cuerpo es el Cristo en este universo que llena todo y en todo. B. En sí mismo Cristo es la cabeza y en todos nosotros Él es el cuerpo. Él es una persona completa, no es una persona parcial. Y aparte una persona completa como la cabeza se unen en forma orgánica juntos. Y es por eso que necesitamos esa unión orgánica. No es opcional, que la cabeza y el cuerpo nunca pueden ser separadas. Siempre tenemos que aferrarnos a la cabeza y crecer en Él. Uno, el Señor Jesús en sí mismo es la cabeza, pero cuando se forja en nosotros como nuestro elemento constitutivo, Él es el cuerpo. ¿No es esto algo, una palabra fina? Dos, la cabeza denota a un solo individuo, mientras que el cuerpo denota a una entidad corporativa. 3. Cristo es la cabeza y también el cuerpo, pero nosotros somos el cuerpo y no podemos ser la cabeza, nunca. Pues la cabeza tiene que ver con la deidad. C. Todos los creyentes de Cristo están unidos a Él orgánicamente y están constituidos de su vida y elemento, y por ende son ahora su cuerpo, un organismo que le expresa. Así que, hermanos y hermanas, recuerden esto, que ¿qué cosa es el cuerpo? Tienen que decir, el cuerpo es Cristo. La cabeza es Cristo, el cuerpo es Cristo. Es Cristo como en su plenitud, agrandado, es el Cristo expresado
y que todavía sigue siendo Cristo, el Cristo corporativo. Y debemos hacer este Cristo al disfrutarlo, disfrutar este Cristo que es la cabeza. Ahora venimos al número Romanos 6. En un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay una relación profunda entre un solo espíritu y un solo cuerpo. Así es que ahora venimos al lado positivo. Ahora necesitamos la cruz para que opere en nosotros, a fin de producir el cuerpo, para edificar el cuerpo. Pero también no solamente está la cruz, sino también está el Espíritu. ¡Aleluya! Porque el postrer Adán se hizo el Espíritu vivificante. Sin ser tal Espíritu, ¿cómo podríamos nosotros ser unidos a Él en forma orgánica? ¿Cómo podríamos ser bautizados en Él como el Dios triuno procesado? Alabamos al Señor que el postrer Adán un día se hizo el Espíritu vivificante. Y hoy en día todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, en este espíritu único, en un solo cuerpo. ¿Cuál es el punto aquí? Y este es el punto, de que el bautismo en el espíritu tiene una destinación, tiene una meta. Y el hermano Lee dice en este mensaje que la destinación de nuestro bautismo espiritual no es ni siquiera el Dios triuno, ni siquiera Cristo o la muerte de Cristo, sino la destinación de nuestro bautizo es el cuerpo de Cristo. Yo estoy pensando en estos días que en todos los bautismos de las iglesias, siempre los hermanos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera, yo sentí, después de esto, siento que con esto en mente, quiero decirle que es medio incompleto. Tenemos que decirle algo más. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y en Cristo, y en la muerte de Cristo, con la destinación del cuerpo de Cristo. Esa es la destinación, ahí vamos a arribar, esa es la meta. ¿Qué cosa es eso? El cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes que cuando bautizas a la gente lo estás poniendo tú finalmente en el cuerpo? En ese 4 en 1. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor, que todos en un solo espíritu hemos sido bautizados en este cuerpo único. Esta es nuestra posición, tenemos que reclamarla. Nosotros estamos en el cuerpo único. En un solo espíritu fuimos todos bautizados en una sola entidad orgánica, el cuerpo de Cristo. Cristo es la vida y el elemento constitutivo del cuerpo, y el espíritu es la realidad de Cristo. Tienen que considerar estos versículos. Ser bautizados en el Espíritu. Esta es la nota famosa, la nota de pie. Ser bautizados en el Espíritu es entrar en el Espíritu. ¿Cómo entraron allí? Fui bautizado en el Espíritu. Yo lo escogí y me pusieron en él. ¿Dónde estás? Estoy en el Espíritu. Dile al diablo a eso. Estoy en el Espíritu. Así que es beber del Espíritu, es entrar en el Espíritu y perderse en él. En este universo, estamos en estas galaxias, estamos perdidos. Estamos en este universo espiritual, misterioso y divino que es el cuerpo de Cristo. Es bueno estar perdidos allí. No estamos solamente perdidos en él, sino mientras estamos perdidos, estamos bebiendo. ¡Aleluya! Beber del Espíritu es recibir al Espíritu en nuestro interior y permitir que nuestro ser sea saturado de él. Así es que estamos en el Espíritu en forma posicional. O sea, esto es una vez y para siempre, pero por los siglos de los siglos estaremos bebiendo del Espíritu. Aún en la Nueva Jerusalén hay un río de agua de vida, transparente como el cristal, que está fluyendo del trono del Cordero Dios. Y nosotros vamos a estar bebiendo allí, y vamos a estar saturados
y permitir que nuestro ser sea saturado de Él. Mediante estos dos procedimientos nos mezclamos con el Espíritu. Si no hay cruz, no hay cuerpo, y si no hay Espíritu, tampoco hay cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la constitución del Espíritu, y el cual es el Dios triuno procesado y consumado. Nosotros hemos sido mezclados por medio del Espíritu y por lo tanto somos constituidos en el cuerpo único de Cristo. ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Este es el cuerpo en 1 Corintios. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¿Tenemos testimonios?